especialista en reumatología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en 2012, y entre 2012 y 2019 estuvo de reumatóloga investigadora en la Unidad de Investigación Clínica de Reumatología de Investigación Biomédica de La Coruña, en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Allí estuvo también beneficiada de un contrato post-MIR Río Ortega del Instituto Carlos III, y desarrollado también en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Pero a partir del año 2022 es subinspectora de los ensayos clínicos de reumatología del IDIVAL, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y con estudios vinculados al lupus eritematoso sistémico, al síndrome de Sjögren y a esclerodermia. Por supuesto, también ha participado en muchos estudios y publicaciones. Esto es una cuestión muy breve. Con la enfermera Virginia Portilla González, es diplomada en enfermería por la Universidad de Cantabria desde 1997, enfermera de la consulta, que fue la que inauguró ese puesto en esa consulta a partir de 2013, miembro del Grupo de Investigación de Inmunopatología del IDIVAL, colaboración en el Grupo de Epidemiología Genética y Arteriosclerosis en Enfermedades Inflamatorias Sistémicas del IDIVAL, miembro del Grupo de Trabajo de Enfermería de la Sociedad Española de Reumatología, y ha impartido cursos, seminarios y participado en diversos trabajos. Vamos a escuchar primero a una de las ponentes, luego a Virginia, y al final ya haremos el turno de preguntas. Entonces, nada. ¿Ahora? Sí. Y nada, como bien dice Lourdes, hoy estamos Virginia y yo para contar esta consulta en la que tengo especial cariño en realidad, porque esto empezó hace 3 años, si no me equivoco, en marzo del 2023. Y es una consulta en la que, como bien sabéis, en reumatología hay muchas consultas monográficas. Esta es una consulta monográfica, pero cada paciente de lupus tiene su propio reumatólogo, ¿vale? Aquí no vamos a cambiar reumatólogo, no vamos a cambiar tratamientos, simplemente es para hacer un seguimiento mucho más estrecho de los pacientes. Vamos a ver si conseguimos contaros y que entendáis bien cómo funciona. En primer lugar, bueno, este es el esquema que voy a seguir. Como no, tenemos que hacer una primera, bueno, contaros lo que es el lupus, ¿no? Ya sé que vosotros pues muchos lo sabéis, pero me gusta hacer un pequeño resumen, ¿vale? El lupus es una enfermedad crónica, es autoinmune. El término autoinmune quiere decir que nuestro propio sistema inmune, que está diseñado para protegernos, pues en este caso reconoce como extraño lo propio y genera anticuerpos. Genera anticuerpos que van a atacar a nuestros tejidos y nos van a generar un daño, ¿no? Como sabéis, el lupus se dice que es una enfermedad muy heterogénea. Y es heterogénea en cuanto a las manifestaciones clínicas que pueda tener, en cuanto a la afectación inmunológica que pueda haber, en cuanto a el curso de la enfermedad, ¿vale? Sabéis que puede cursar con brotes, que puede cursar en remisión, en cuanto a los tratamientos que vamos a utilizar y en cuanto a las comorbilidades que pueden afectar al paciente. Por lo tanto, es una enfermedad muy compleja debido a esta heterogeneidad. Como bien sabéis, la prevalencia en España, si no os lo cuento yo, esto es del estudio EPISER, ¿vale? Un estudio que hizo la Sociedad Española de Reumatología, es de unos 210 casos por 100.000 habitantes. Si lo extrapolamos a la población de Cantabria, pues serían aproximadamente unos 1.000, 1.200 lupus, y si ya reducimos a la población de Santander, pues son aproximadamente unos 500. Al principio nos parecía mucho, pero nos hemos dado cuenta que en esta consulta de lupus, como veis, luego os daré unos datos, pues sí que es cierto, nos estamos acercando a esa cifra. El ratio hombre-mujer es 9:1, aquí ganan las mujeres por goleada, sí que es cierto que los hombres tienen las formas más graves. Puede afectar a cualquier edad, pero sí que es más frecuente en mujeres en edad fértil.
Y como bien sabéis, hay un predominio en razas afroamericanas, latinoamericanas y asiáticos en comparación con las caucásicas. Y estas razas además van a tener unos lupus más graves. ¿Y cómo diagnosticamos el lupus, no? Sabemos que hay una serie de manifestaciones clínicas, ¿vale? y alteraciones analíticas. Sabemos que hay unos autoanticuerpos, los generados por el propio sistema inmune, y además nos apoyamos en unos criterios de clasificación. ¿Qué manifestaciones clínicas encontramos? Esto es un resumen, evidentemente, hay muchísimas más manifestaciones clínicas. Algunas son específicas, otras no son tan específicas, pero como bien sabéis, hay unas manifestaciones mucocutáneas, el eritema malar, que forma parte del lupus agudo, el lupus subagudo, que es una forma más psoriasiforme, el lupus discoide, úlceras orales o úlceras nasales, alopecia, que puede ser difusa, puede ser parcheada, una afectación musculoesquelética, ¿vale? Con dolor, inflamación, con afectación muscular. Lo he puesto aquí un poco más pequeño, pero no le quiero restar importancia y por eso lo digo ahora. La fatiga, ¿vale? Esa fatiga, esa astenia, ese cansancio, que además es bastante difícil de controlar en pacientes con lupus y, como bien sabéis, pueden afectar hay manifestaciones renales, afectación del sistema nervioso central y periférico, cardiopulmonares, hematológicas, gastrointestinales. Es una enfermedad heterogénea, como os digo, y es a veces muy difícil homogeneizar todo esto bueno, pues para hacer un control, ¿no? Mucho más, digamos que tenemos que coger todo lo heterogéneo e intentar hacerlo lo más universal posible para un control. Y nos basamos en los criterios de clasificación, y se llaman de clasificación y no de diagnóstico, ¿vale? Precisamente por eso, para intentar que sea algo más universal y más homogéneo. A lo largo de los años han ido publicando diversos criterios de clasificación, desde el año 71, luego se han ido actualizando de cara a mejorar pues, la sensibilidad y la especificidad a la hora de clasificar al paciente con lupus, cuyo criterio de entrada son los anticuerpos antinucleares, ¿vale? Que todos sabéis que es lo primero que pedimos, bueno, cuando hay una sospecha, ¿no? Pues tienen que tener estos anticuerpos, y en el caso de estos criterios se aplican como criterio de entrada. Una vez que tenemos estos anticuerpos positivos, podemos entrar a ver si cumplimos dominios clínicos y dominios inmunológicos. Para clasificar a un paciente con lupus debemos de tener al menos un dominio clínico y además tenemos que cumplir 10 o más puntos entre los dominios clínicos e inmunológicos. Como veis, en cada dominio son diferentes manifestaciones, no vamos a entrar en cada una de ellas, pero sí que es cierto que veis que algunos dominios tienen diferentes ítems. Nos vamos a quedar con el ítem de mayor puntuación, ¿de acuerdo? Y en el caso de los criterios inmunológicos, como veis, no solamente tenemos los SANAS, tenemos los anticuerpos antifosfolípidos, que están relacionados en pacientes con lupus, tenemos las proteínas del complemento, cuyo consumo indica que el sistema inmune está funcionando, y unos anticuerpos específicos del lupus, como es el anticuerpo anti-DNA de doble cadena y los anticuerpos anti-S. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos en nuestros pacientes con lupus? En todas las enfermedades crónicas empieza a haber lo que se llama treat to target, que es como el tratamiento por objetivos. En la hipertensión arterial, en la diabetes, en la artritis reumatoide también lo hay, y en el lupus, por supuesto que también, cuyo nuestro objetivo es alcanzar la remisión clínica, que la definimos de esta manera, con un SLEDAI clínico. Luego voy a entrar un poco en este índice, ¿vale? Como en qué ítems aparece, en qué consiste. Una valoración global del médico, independientemente de la serología, con tratamiento de base y, sobre todo, muy importante, con una dosis de corticoides de 5 miligramos o menos. ¿Que no conseguimos esa remisión clínica? Vamos a intentar conseguir la más baja actividad posible. Aquí abrimos un poco más el margen a la hora del SLEDAI, que es un índice de actividad. Vemos una valoración global del médico un poquito más alta, pero sí que es cierto que los corticoides siguen siendo una dosis bajita a una dosis estándar de tratamiento. Estas son las últimas recomendaciones de lupus, ¿vale? Publicadas en el 2023. Cuando yo estuve aquí con vosotras en 2023, estas todavía no las habían publicado y os comenté las anteriores, pero estas son las nuevas, en el que a mí me gusta mucho destacar los principios generales. ¿Por qué? Porque habla de un manejo multidisciplinar e individualizado, muy importante. Tenemos que evaluar la actividad del lupus con instrumentos validados, con índices y también con el daño orgánico, que es lo que tenemos que tratar de evitar en los pacientes con lupus. Intervenciones no farmacológicas. No solo tenemos que dar fármacos, tenemos que ver otra serie, y ahí Virginia tiene un papel también muy importante a la hora de ver fotoprotección, adherencia y demás, que luego hablaremos.
Tratamiento farmacológico en función de las características del paciente. Igual no a todo el mundo le podemos dar todos los tratamientos. Tenemos que ver cuál es el mejor fármaco en cada caso y además teniendo en cuenta las comorbilidades que tiene el paciente. Y qué importante el diagnóstico temprano, que a veces, pues a veces tardamos en diagnosticar porque a veces no es fácil, es una enfermedad tan heterogénea que tenemos que estar muy seguros de que estamos clasificando bien al paciente. No quiero entrar en esto, es una diapositiva quizás terrorífica porque hay muchas cosas y encima en inglés. Lo que quiero deciros es que este es el esquema del tratamiento de lupus no renal de las guías. Aquí nos separa qué tratamientos utilizar en cada caso, si hay afectación leve, moderada o severa de lupus. Nos habla de los objetivos de tratamiento, pero me quiero quedar con esta parte, con las medidas generales, porque eso es lo que dicen las medidas no farmacológicas, y especialmente aquí, en la adherencia al tratamiento, ¿vale? Yo sé que vosotros hicisteis un trabajo muy bonito, además, de la adherencia a las enfermedades autoinmunes sistémicas, pues que sepáis que en las guías de lupus aparece la importancia de la adherencia al tratamiento. Y entramos de lleno en la consulta de control estrecho, ¿vale? La consulta de control estrecho, como os dije antes, empezó en 2023. Nos basamos en este artículo, que ya es de hace algunos años, pero la verdad es que nos dio una base muy potente para organizar el protocolo, ¿vale? Que es unas recomendaciones que había para pacientes en práctica clínica o en estudios observacionales. Y además tuvimos muy en cuenta las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología para la prevención de infecciones y las guías EULAR de vacunas en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. Teniendo en cuenta también las guías, las actualizaciones del 2023. Inicialmente, este protocolo empezó con pacientes que tenían, ¿verdad, Virginia?, más inmunosupresión. Empezamos con los pacientes que habían tenido nefritis, que habían tenido afectación del sistema nervioso central, y luego lo extendimos a todos los pacientes para abarcar a toda la población de lupus que teníamos en Santander. Se hace el primer y tercer martes de cada mes, se valora por un médico y por una enfermera. Al principio empezamos con 5 pacientes, luego nos dimos cuenta de que erais tantos que tuvimos que ampliarlo porque si no, no nos daba tiempo a veros todos en tiempo. Y hacemos una consulta adicional, que es una ecografía de carótida para valorar el riesgo cardiovascular, que se hace los viernes de cada mes. ¿Y qué vemos en esta consulta? ¿Qué comentamos? Seguramente, yo no sé si aquí muchos de vosotros sí que lo sé porque a muchos os conozco y sí que os hemos visto en esa consulta. Pero os vamos a hacer un poco, punto por punto, lo que valoramos en esa consulta. Vemos las características demográficas, es decir, la edad, la raza, la situación laboral. Vemos qué manifestaciones clínicas tenéis cuando se diagnosticó el lupus y además qué manifestaciones inmunológicas tenéis también. ¿Qué tratamientos previos y actuales? Ya no solamente tratamientos inmunomoduladores, corticoides, inmunosupresores, sino también los que estáis antiagregados, anticoagulados, los que estáis tomando diuréticos, los que estáis con estatinas, los que estáis con vitamina D, los que estáis con calcio y los previos. Hacemos una evaluación clínica. ¿Y en qué consiste esta evaluación clínica? Pues si tenéis artritis o dolor, hacemos un recuento articular. Si tenéis afectación cutánea, miramos cuál es la extensión de esa afectación cutánea, si hay alopecia, si hay aftas. Hacemos una valoración global del paciente, os preguntamos cómo estáis de 0 a 10, siendo 0 estar muy bien y 10 pues no tan bien, ¿no? Hacemos una valoración global del médico, la nuestra no va de 0 a 10, va de 0 a 3, en el que podemos ver si un paciente pues, tiene una enfermedad leve, moderada o severa. Y además esta evaluación del médico se correlaciona muy bien con los índices de actividad. Y aquí es cuando os comento el SLEDAI, ese SLEDAI que aparecía en la remisión y que es un índice de actividad que quizás así a primera vista parece muy lioso, pero es de los índices más fáciles de hacer en una consulta. Yo me dedico a la investigación y la verdad es que el SLEDAI es mi día a día, ¿no? Porque en todos los ensayos clínicos se utiliza el SLEDAI, en las guías se utiliza el SLEDAI y es algo que deberíamos hacer más en la consulta. Mide la actividad en los últimos 10 días, son ítems tanto clínicos como analíticos. Aquí os lo he puesto, lo intento traducir al español, hay alguna cosa que igual no está todo bien traducida, pero quería destacar que además de las alteraciones, de las manifestaciones clínicas que puede tener el paciente, vemos también alteraciones analíticas, ¿no? A veces decir, ¿qué es eso de cilindros urinarios que pueden aparecer, ¿no? Pues eso nos puede indicar, dependiendo de cómo sea ese cilindro, una enfermedad renal. Si hay hematuria, que son hematíes, ¿no? Glóbulos rojos en la orina, si hay proteinuria, qué importante es descartar que no sea por otra enfermedad,
porque entonces no contaría como un índice de actividad. Tenemos que descartar que no haya infección, que en el caso de la hematuria no haya cálculos, ¿vale?, en el riñón. Vemos el consumo de complemento y los anticuerpos anti-DNA, y además vemos en el hemograma, lo que cuenta aquí en el SLEDAI son las plaquetas bajas y los leucocitos bajos. Existe otro índice de actividad. Este lleva, no sé si lo conocéis, bueno, pues se llama SLEDAS, lleva unos 5 años más o menos, igual un poquito menos. Y así como en el SLEDAI la manifestación clínica o la alteración analítica la tienes o no, aquí la tienes o no, pero se matiza un poquito más. Aquí podemos saber cuántas, si tenéis plaquetas bajas, cuántas plaquetas bajas, si tenéis leucocitos, y esto nos va a dar una puntuación, nos da como un punto de corte. Y nos permite también clasificar a nuestro paciente si tiene una actividad leve, moderada, severa, y ellos mismos han hecho su propia definición de remisión o de baja actividad. Se correlaciona bastante bien con el SLEDAI. Entonces, esto es además, esto se puede hacer por internet, se hace muy rápido y nos da muchísima información de cara a la consulta. ¿Por qué es importante ver la actividad? La actividad de una alta actividad en un paciente con lupus nos va a acarrear todo lo que tengo allí puesto, que no nos gusta, se va a acumular el daño orgánico, peor calidad de vida, más costes, más incremento de la mortalidad, y eso es todo lo que queremos evitar, ya sea al principio de la enfermedad o en cualquier momento. ¿Y qué es eso del daño orgánico, no? Nosotros vemos la actividad, pero es muy importante el daño orgánico. El daño orgánico, además, predice mortalidad en pacientes con lupus. El daño orgánico es un cambio irreversible, presente al menos 6 meses desde el diagnóstico del lupus, ya sea por el propio lupus, por otra patología, por tratamientos, y abarca una serie de, evidentemente, si hay manifestaciones en un montón de órganos, el daño orgánico va de la mano. No me voy a meter, porque es un índice bastante complejo, porque exige una revisión de historia clínica bastante exhaustiva. Esto ya no es tan fácil hacer en la consulta y, por tanto, la consulta de control estrecho nos ayuda a tener este dato que ayuda mucho al clínico de cara a futuro. ¿Qué más evaluamos? La toxicidad por antipalúdicos. Como bien sabéis, a todo paciente con antipalúdicos les mandamos al oftalmólogo. Y les mandamos al oftalmólogo, lo ideal es hacerlo según se pauta el antipalúdico para ver ese estado basal. Y luego, dependiendo un poco de si tenemos algún factor de riesgo, como puede ser dosis diaria de hidroxicloroquina mayor de 5 miligramos kilo, que es la recomendada, si lleva más de 5 años, si tiene afectación renal, si ya hay afectación de la mácula previa o si se inicia a edades tardías, pues este screening, que inicialmente pues, puede ser anual y si no hay factores de riesgo se puede demorar a los 5 años, habría que hacer cada año. Para tratar de evitar lo que veis ahí, os he puesto la foto de un fondo de ojo normal y al lado os he puesto la maculopatía en ojo de buey, que es lo que no queremos ver, ¿vale? Porque a pesar de suspender el tratamiento, pues a veces eso no se queda ahí, ¿no? Y no es tan reversible. También tiene toxicidad cardíaca. Esto es algo que quizás no se habla tanto y no pedimos tanto. Ahí es donde en esta consulta tratamos de mejorar, es decir, pedir un electro al principio y en el curso de la enfermedad, porque puede haber alteraciones en el electrocardiograma. En esta consulta, no os lo he dicho antes, pero lo que hacemos es hacer una serie de sugerencias al reumatólogo vuestro para que, viendo lo que hacemos en este esquema, cómo se puede mejorar. Es decir, nos falta una evaluación al oftalmólogo, se sugiere esa evaluación. Nos falta hacer un electrocardiograma, pues se sugiere hacerlo, de cara a tenernos más controlados entre todos. Valoramos también la osteoporosis. Como bien sabéis, la osteoporosis es esa pérdida de densidad, ¿no?, mineral ósea, es un desbalance, ¿no?, entre la formación del hueso y la destrucción, que está influenciada por muchos factores. Entre ellos os he puesto aquí, no sé si con la herramienta FRAX, es una herramienta que nos ayuda a calcular el riesgo de fractura a 10 años. Lo que os he puesto aquí son los factores de riesgo, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Aparece la artritis reumatoide. A mí me hace mucha gracia porque no aparece ninguna otra enfermedad autoinmune. Esta sí que está relacionado. Probablemente esto en un futuro cambie, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos viendo que hay pacientes que, os voy a enseñar luego unos datos, ¿no?, que quizás no estamos pidiendo tantas densitometrías y tendríamos que estar haciéndole más caso a la osteoporosis, puesto que pacientes que toman corticoides de manera crónica y demás, pues bueno, sería necesario pues tener una densitometría. No necesariamente tiene que ser en mujeres menopáusicas, que sabemos todos, ¿no?, que sería necesario pedir.
revertirla, sino ya simplemente por el hecho de tener corticoides de manera crónica. Valoramos el riesgo de neoplasia. Aquí no entraré mucho. Como sabéis, el riesgo de neoplasia está un poquito más incrementado en comparado con la población general. Sabemos que hay screenings de la población, ¿vale? De mama y de cáncer de colon y demás. Nosotros hacemos mucho hincapié, y Virginia va a hacer hincapié en ello, en el virus de papiloma humano y en el cáncer de vejiga, muchas veces influenciado por inmunosupresores como la ciclofosfamida, aunque sí que es cierto que hay otros muchos factores que tenemos que tener en cuenta. El riesgo cardiovascular, el riesgo de infecciones y la consulta de enfermería es algo que hace Virginia, que además Virginia os va a contar muy bien cómo se hacen los scores y cómo hacemos el protocolo de vacunas y demás. Y os voy a contar unos datos, que esto, pues bueno, pues yo creo que es interesante para vosotros, ¿no? A día de hoy hemos visto 420 pacientes con diagnóstico de lupus. Igual hemos visto alguno más, pero ese era lupus cutáneo y bueno, pues los valoramos igualmente. Os traigo datos de 405, ¿vale? Principalmente mujeres, esto no es novedad. En caucásicas, pues bueno, pues estamos en Santander. La edad media no es la edad media del diagnóstico, es la edad media en el momento en que valoramos a las pacientes. Y el tiempo de diagnóstico hasta la visita, donde les valoramos, tanto Virginia como yo, es de 10 años. Como veis allí, pues vemos estado civil, situación laboral, nivel educacional. Hemos visto que 82 pacientes, un 20%, pues tienen nefritis lúpica, pero también valoramos y vemos los que tienen anticuerpos antifosfolípido, los que tienen síndrome antifosfolípido, los que han tenido anemia hemolítica y los que han tenido afectación del sistema nervioso central. También sabemos qué tratamiento, ¿vale? Han recibido, este es el actual y este es el previo. Como veis aquí, el rojo es el de los corticoides. Antes se ponían muchos más, ahora los estamos quitando, con lo cual pues nos estamos acercando, ¿no?, a lo que queremos, ¿no?, al disminuir los corticoides según guías. En general, pues bueno, pues como veis ahí, pues esta es la inmunosupresión que han recibido, no me voy a meter en cada una de ellas, pero bueno, simplemente a destacar que estamos quitando cada vez más corticoides. Y como bien os he contado antes, ese treat to target, ¿no?, ese tratamiento por objetivos, lo que tratamos de ver es cómo están nuestros pacientes. Y hemos visto que en el momento de la evaluación de esa consulta, muchos de vosotros, tanto como más de un 85%, estabais por lo menos en estado de baja actividad o en remisión, ¿vale? En remisión un 60%, baja actividad un 26%. Nos queda ese pequeño porcentaje, pues bueno, en el que tenemos que hacer más hincapié y bueno, pues seguir controlando y viendo a ver cómo podemos mejorar. Pero además hemos visto una cosa, es curioso, los pacientes están en remisión, pero hay un 43% de pacientes que tienen daño orgánico. El daño orgánico se acumula sobre todo al principio del diagnóstico, en el primer año, los primeros 5 años. Y aquí implica que, pues bueno, pues que a pesar de estar en remisión, ya se está acumulando el daño orgánico. Y como os comenté antes, a más daño orgánico, pues más mortalidad, ¿no? Entonces, tenemos pacientes que tienen hasta 9 puntos, eso pues es muchísimo, eso ya es un daño pues importante. Y principalmente, como tenéis aquí en la tabla de la izquierda, hay daño pues ocular, ¿vale? Porque en el dominio ocular valoramos la catarata, valoramos la afectación de la mácula, la atrofia óptica. Hay más del dominio neuropsiquiátrico y hay más del musculoesquelético. En musculoesquelético vemos la artritis deformante, vemos la osteoporosis con fractura, vemos la ruptura tendinosa. Pues nuestros pacientes tienen, ese es el top 3, ¿no?, del daño orgánico. Estoy acabando ya mi parte. Con la osteoporosis, yo es lo que decía, ¿no? El diagnóstico de osteoporosis es un 13%. A mi modo de ver se me antoja bajo. ¿Vale? Sí que es cierto que hemos visto que nuestros pacientes no llegan ni al 40% una densitometría. Pero me quedo con el siguiente dato, ¿no?, que me parece más importante. El 80% de nuestros pacientes han recibido corticoides, pero el 56% de ellos no le hemos hecho una densitometría. Entonces, claro, ahí yo creo que se nos está escapando cosas. Y es una de las recomendaciones para tenerlo todo pues, para el reumatólogo, ¿no? Para decir, bueno, tiene corticoides, creemos que esto pues hay que valorar la osteoporosis, pedimos una densitometría. Por lo tanto, esta consulta nos sirve para tener una valoración global del paciente. En la consulta del día a día un reumatólogo probablemente tenga 20, 25 pacientes y a veces eso de diferentes enfermedades además. Y a veces no es tan fácil, habéis visto que es muchísimo lo que vemos en la consulta, tan detallado en una consulta es muy difícil, de ahí que haya nacido esta consulta. Tenemos que hacer un control estricto de la actividad, del daño y de las comorbilidades.
Y además destacar el papel de la enfermería, porque Virginia y yo pues trabajamos ahí mano a mano en esta consulta que además pues bueno, pues, que nos gusta mucho y que estamos viendo que funciona bastante bien. Y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, gracias por venir, gracias a Lourdes por invitarme desde la asociación y yo os voy a contar un poquitín qué es lo que se hace en la consulta de enfermería, en el control estrecho y luego muchas veces en el día a día. Generalmente, pues habréis pasado muchos de vosotros por la consulta, aparte de la atención, la toma de constantes, la atención, las analíticas. Un pilar fundamental de la atención de enfermería es precisamente la educación sanitaria, que vamos a hablar detalladamente. El control de la adherencia al tratamiento para nosotros es algo muy importante. Y luego a través de cuestionarios valoramos la capacidad funcional, la calidad de vida, el impacto que tiene la enfermedad en el paciente. Es una información que nosotros valoramos mucho, que vosotros nos aportáis directamente. El control de las comorbilidades como la osteoporosis, el riesgo cardiovascular, las infecciones y luego un apartado muy importante que es el tema de la vacunación. Dentro de la educación sanitaria, ¿cuáles son los temas sobre los que tiene que saber el paciente? El paciente tiene que tener estos temas muy claros siempre. Tiene que conocer sobre su enfermedad, tiene que conocer sobre el tratamiento que toma, el fomento de hábitos saludables y, muy importante en el lupus también, la fotoprotección. Y acerca de su enfermedad, ¿qué es lo que tiene que saber el paciente? Pues nos lo ha explicado Carmen un poco. Es los aspectos generales de la enfermedad. Es una enfermedad autoinmune en las que nuestras propias defensas, nuestro propio sistema inmunitario juega en nuestra contra, ataca a tejidos y a órganos que reconoce como extraños. Es una enfermedad multisistémica que afecta a varios órganos y varios sistemas a la vez. Tiene un curso crónico, esto significa que es una enfermedad que de momento no tiene cura, nos va a acompañar durante toda nuestra vida y lo que nosotros vamos a intentar con los tratamientos es que se mantenga estable y sin actividad durante el mayor tiempo posible y que tenga el menor número de brotes posibles. ¿Qué es eso que del brote? Me ha dado un brote. Un brote es cuando la enfermedad se reactiva. Aparecen todos estos síntomas que vosotros conocéis muy bien, el dolor, la rigidez articular, esa fatiga intensa que acompaña generalmente a más del 95% de los lupus que lo notáis, las manifestaciones en la piel y además del tratamiento el paciente debe conocer cómo ayudar a mejorar todos esos síntomas con medidas no farmacológicas, el uso del frío y el calor para controlar el dolor, las duchas y baños calientes, tibias para mejorar la rigidez articular, el descanso es súper importante. Luego para controlar esa fatiga, el saber aprovechar los periodos de descanso y de actividad para no agotarnos y el uso de cremas de bálsamos labiales, protección solar y conocer aquellos síntomas de alarma que nos van a indicar que algo no va bien. Una fiebre sin un motivo aparente, dolor abdominal, cefalea, mareos, artritis. Que aparezca esto nos puede indicar que la enfermedad se está reactivando y puede surgir un brote. ¿Qué debemos de hacer cuando ocurre esto? Pues consultar con nuestro médico, acudir y a mí, por supuesto, que yo siempre estoy en la consulta, así como ellos normalmente no pasan quizás todos los días en la consulta, yo soy una persona que está allí siempre todos los días, de lunes a viernes, con la que podéis contar y yo se lo trasladé a vuestro reumatólogo.
Sobre el tratamiento, ¿qué tiene que saber el paciente? Muchas veces cuando habéis acudido a la consulta hemos revisado toda la receta electrónica, qué es lo que se toma, qué es lo que no, cómo se toma. Cuando vais a pasar a fármacos que se inyectan, os enseño a cómo utilizarlos, a cómo se pone. También monitorizamos los efectos adversos, esos volantes de analítica que os da el médico, uno para el mes, otro para volver a la consulta. Generalmente ese del mes me quedo yo pendiente, es una analítica que yo reviso, cualquier alteración se lo comunico a vuestro reumatólogo y nos ayuda a que si aparece algún efecto adverso de forma precoz, pues no tener que esperar durante meses a saberlo cuando acudís a la consulta. Muy importante, los tóxicos que pueden influir tanto en cómo funcionan los fármacos como para agravar la enfermedad, como el alcohol y el tabaquismo. Se utilizan fármacos que generalmente tienen un efecto a nivel del hígado, de toxicidad en el hígado. Si además consumimos alcohol, pues vamos a hacer que ese hígado trabaje mucho más de lo que debería y no esté en las mejores condiciones. El tabaco también puede influir en cómo esos fármacos funcionan y sobre todo fomentar la adherencia. Para nosotros el tema de la adherencia es un tema muy importante. Siempre estamos explorando, es algo que trabajamos, hacemos trabajos sobre la adherencia al tratamiento. Este es uno de los trabajos con los datos que obtenemos de esta consulta que llevamos a un congreso. También cuando vais a pasar de escalón, cuando vais a subir a un escalón y vais a recibir un tratamiento biológico, nos encargamos de descartar el embarazo, de que no haya una infección activa, de descartar una tuberculosis latente. ¿Qué es una tuberculosis latente? Es una tuberculosis que la persona se ha infectado con la bacteria que produce la tuberculosis, pero no se ha producido la enfermedad, con lo cual la persona no lo puede saber. Hacemos tuberculina booster, que es cuando la tuberculina da negativa. Os vuelvo a citar conmigo, que muchas veces que otra vez tengo que venir. Pues sí, otra vez hay que venir. Y aún así se mira en sangre, se hace una radiografía de tórax. Y aún siendo súper escrupulosos con esto, haciéndolo todo bien, muchas veces aún así vemos tuberculosis. El paciente se deriva al servicio de medicina preventiva del hospital, que es el servicio que se va a encargar de valorar el estado vacunal del paciente y de administrar las vacunas que necesite cada paciente. En cuanto a la educación sanitaria que decíamos, pilar fundamental en la labor de enfermería, ¿qué cosas son estos mensajes que me tengo que llevar hoy para mi casa? La dieta, fundamental, el seguir una dieta mediterránea, el evitar alimentos procesados. Cuanto más procesado esté el alimento, más sustancias químicas se van disolviendo en ese alimento, más es un alimento que puede producir más inflamación y agravar más la enfermedad. Evitar los refrescos azucarados, el exceso de grasas, el sobrepeso que muchas veces fuerza esas articulaciones que además de doler ya por la artritis, pues siempre van a estar más forzadas. Mantener, hidratarse. El sueño es muy importante también, por lo que decíamos que con esa fatiga que acompaña normalmente a los pacientes con lupus hay que tener unos buenos hábitos del sueño, descansar las horas necesarias, procurar un ambiente amable para dormir. En cuanto a temperatura, luminosidad, no utilizar las pantallas una hora antes por lo menos de dormir para poder conciliar bien el sueño. El ejercicio físico es fundamental. Ya muchas veces me decís, jolín, es que me cuesta muchísimo. Sí, es cierto. Lo que pasa es que hay que adaptarlo muchas veces a cada paciente, no solamente a cada paciente, sino al momento vital de una persona. No siempre estáis en el mismo punto de la enfermedad. Luego habrá que irlo adaptando. Evitar, por supuesto, el alcohol y el tabaco y el control del estrés y el manejo de la fatiga. Priorizar aquellas actividades cotidianas. Empezar por las que cuestan, por las más importantes, por si luego estoy muy cansado, pues si se queda algo para mañana no importa, se puede quedar. Alternar periodos de actividad y de descanso para no cansarnos tanto y dedicarnos sobre todo tiempo a nosotros mismos. Hay que disfrutar un poco, hay que controlar ese estrés, hay que hacer hobbies, hay que hacer cosas que nos gusten, hay que hacer deporte al aire libre,
salir, con vida social, eso todo nos va a ayudar a sentirnos mejor. Y mensajes clave que me tengo que llevar hoy para casa. Dieta mediterránea, por supuesto. ¿Cuál es la dieta? La de antes, la de las abuelas. Rica en frutas, en verduras, en cereales, en procesos, vamos, en el proceso de cocinado de los alimentos lo mínimo posible. Todo esto se ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio, además de reducir el riesgo cardiovascular. Otro dato importante en los pacientes con lupus es que debido a esa fotoprotección que debéis de utilizar muchas veces, pues el sol, necesitamos del sol para sintetizar esta vitamina D que se sintetiza en la piel. Pues a veces hay que tomar suplementos. La vitamina D se os suele medir en las analíticas y es muy frecuente siempre tenerla baja. Entonces debemos de tomar los suplementos. Fundamental el tabaco. Si hay algún fumador aquí con lupus, esto ya, hoy ya es el momento de planteárselo. El tabaco se asocia siempre con una mayor actividad del lupus, con más gravedad de las lesiones cutáneas y sistémicas, peor respuesta al tratamiento y aparte un mayor riesgo cardiovascular que luego vamos a ver que ya está muy aumentado de por sí en un paciente con lupus. Y el ejercicio. Ejercicio regular va a mejorar la capacidad funcional, la fuerza muscular, nos va a ayudar a reducir la fatiga, nos va a ayudar a mejorar el estado de ánimo y todo en definitiva se va a traducir en una mejor calidad de vida del paciente. Por supuesto, siempre lo que decíamos, debe individualizarse no solamente en la persona, sino al momento de la enfermedad que está viviendo la persona. Lo ideal es combinar un entrenamiento aeróbico como pasear con uno de resistencia, son ejercicios de fuerza, pues con bandas elásticas, con pesas. Las personas muchas veces cuando están en brote, cuando nos duelen las articulaciones, cuando tenemos dolores musculares, lógicamente ese ejercicio hay que dosificarlo, pero no por ello dejar de hacerlo. Hay ejercicios que se pueden hacer tumbado en la cama, sentado en el sofá con un pedalier, en una bicicleta estática mientras veo la televisión. Eso debemos de aprovechar todos esos momentos para mantenernos activos. Muy importante, como ya decíamos, la fotoprotección. Todos los pacientes que tienen lupus, en mayor o menor medida, tienen fotosensibilidad. Y además la radiación ultravioleta es capaz por sí misma de desencadenar síntomas cutáneos e incluso sistémicos. Puede desencadenar un brote. Y además hay que tener en cuenta que no solamente la luz del sol, hay iluminación en los interiores que son capaces de emitir radiaciones ultravioleta. Entonces a veces nos estamos expuestos no solamente cuando salimos en la calle, sino en nuestros puestos de trabajo o en algún edificio. Generalmente lo que se hace es hay unos filtros que se ponen en las bombillas para reducir esta radiación ultravioleta y luego poco a poco ir sustituyendo todos los halógenos y los fluorescentes por bombillas LED. Muchos de vosotros me decís en la consulta cuando os pregunto, ¿utiliza factor de protección en las cremas? Muchos de vosotros sí, en verano, no. Todo el año, a diario, incluso cuando los días estén nublados. La radiación ultravioleta atraviesa las nubes. En invierno también nos da el sol. Es que yo no tomo el sol porque no voy a la playa, pero salimos a la calle. Nos sentamos en una terraza a tomar un café. Nos estamos exponiendo al sol. Entonces debemos utilizar protección solar con un factor elevado, preferiblemente el 50, y además esta protección solar debemos de renovarla idealmente cada 2 horas. No vale, me lo echo por la mañana y me voy a la calle y luego hasta por la noche ya no me lo echo más. Idealmente es cada 2 horas, pero cada 4, cada 6. Cuando tengamos un momento debemos de volvernos a dar esta protección solar. Podemos usar también sombreros, pañuelos, gafas de sol, utilizar tejidos que nos cubran los brazos, las piernas sin que nos dé mucho calor, fibras de algodón y evitar las horas de máxima exposición, que son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde aproximadamente.
Como veíamos antes, que nos comentaba la doctora Bejerano también, utilizamos los cuestionarios. Cuando empezamos la consulta, la doctora y yo estuvimos viendo a ver qué cuestionarios podíamos pasar a los pacientes, porque claro, hay 1000 cuestionarios para 1000 cosas diferentes y queríamos seleccionar aquellos que nos iban a aportar más información acerca de vosotros, pero sin tampoco daros de repente, después de la consulta, estar allí una hora con nosotras, primero con la doctora, luego conmigo, daros 18 folios y ahora nos rellenáis todo esto. Pues decidimos que estos eran los cuestionarios que íbamos a seleccionar. Como decíamos, la adherencia para nosotros es un tema muy importante y decidimos seleccionar este cuestionario, que es un cuestionario que está estandarizado y validado especialmente para enfermedades reumáticas. Tiene unas preguntas un poco complicadas que siempre nos decir, pero está hecho por holandeses. ¿Qué vamos a esperar? Pero este cuestionario, el HAQ, que quizás os suene, porque le damos siempre muchas enfermedades reumáticas, es el que para nosotros mejor mide la dificultad física que percibe la persona al realizar su día a día, sus actividades cotidianas, vestirse, asearse, peinarse, ir al baño, hacer los recados, todas estas facetas de la vida se explora en este cuestionario. Y este que nos gustó desde el primer momento. Es un cuestionario muy sencillo y muy rápido de hacer, pero que es específico para lupus y además no solamente aporta información respecto a situaciones físicas, al dolor, como puede ser, sino también valora muy bien los aspectos psicológicos, que es una parte del lupus que muchas veces no se tiene en cuenta en general, pero tiene un valor muy importante. Lógicamente el lupus, hemos hablado de todos los órganos y sistemas que puede afectar, pero es que no solamente se queda ahí, en esa parte física, también influye en la autoestima del paciente. Esos brotes, la fatiga, las limitaciones laborales, la incomprensión, las lesiones cutáneas que a veces nos avergüenzan, esas miradas indiscretas cuando salimos a la calle, cuando tenemos esas lesiones muchas veces en la cara, en los brazos. Al final lo que producen son sentimientos de frustración, de ansiedad, de tristeza, producen un aislamiento social que la gente generalmente tiende en esos casos a quedarse en casa. Hay estudios que ya nos dicen que entre el 30 y el 50% de las personas con lupus presentan ansiedad o depresión y además esta ansiedad y depresión siempre se relaciona con una mayor actividad de la enfermedad. Luego, el abordaje del lupus no solamente debe ser multidisciplinar, no solamente reumatólogo, enfermera, sino deberíamos de incluir aquí también psicólogos, fisioterapeutas que nos ayuden a este abordaje de los temas del factor psicológico. También la pertenencia a asociaciones como esta de lupus nos hace que el vivir esta enfermedad con otras personas que se sienten como nosotros, que comparten nuestro día a día, aumentan este sentimiento de pertenencia y nos ayudan a sobrellevar un poco mejor la enfermedad. Como decíamos, estos sentimientos también afectan no solamente a la adherencia al tratamiento, sino a cómo el paciente ve también su salud. Estos son dos trabajos que acabamos de presentar la semana pasada en el Congreso Nacional de Reumatología con los datos aportados por la consulta, que explora perfectamente precisamente eso, cómo los factores emocionales influyen en estos temas. En cuanto a la prevención de comorbilidades, la osteoporosis que nos ha comentado la doctora Bejerano, aparte del tratamiento hay otras cosas que podemos hacer, como decíamos, dieta, ejercicio, vitamina D, la prevención de infecciones. Generalmente el riesgo de infección en el paciente con lupus está aumentado, pues debemos de cuidar la higiene, la boca, evitar contactos, pues si sabemos que vamos a coincidir, que hay un familiar o un amigo que está en ese momento con un proceso infeccioso, pues evitar el contacto esos días, porque sabemos que en nosotros esa infección puede ser más grave. La vacunación es la mejor estrategia de prevención de infecciones que hay.
es muy importante vacunarse. Ahora veremos de qué. Y el riesgo cardiovascular. Ya decimos, las enfermedades autoinmunes en general, los pacientes con estas enfermedades tienen un mayor riesgo de infección al tener el sistema inmunológico alterado y además es una de las principales causas de morbimortalidad. En el lupus, para que os fijéis, la mortalidad secundaria a una infección es 5 veces superior que al de una persona que no tiene lupus. Por lo tanto, es fundamental vacunarse. Nos recomiendan todas las sociedades que la vacunación debe hacerse en el momento que no hay actividad en la enfermedad o tenemos una actividad baja y antes de iniciar el tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es muy difícil, encontrar este momento en el paciente es muy complicado. Pero también nos dicen que todas las vacunas con virus inactivos se pueden poner aun cuando el paciente está en tratamiento con corticoides y con inmunosupresores. ¿Y qué vacunas son estas de virus inactivos? Son vacunas que se hacen pues, con restos de membranas del virus en cuestión y que no son capaces por sí mismas de producir la enfermedad. ¿Y cuáles son? Pues prácticamente todas las que os van a poner. O sea que no hay excusa muchas veces para yo no quiero vacunarme porque la vacuna me va a producir la enfermedad. Hablamos de la gripe, del COVID, del neumococo, del herpes zóster, de la vacuna del papiloma. ¿Y cuáles son las vacunas con las que sí tenemos que tener cuidado? Son aquellas que llevan virus atenuados, como la triple vírica, sarampión, rubeola, parotiditis. Esas son raras que se pongan y cuando se ponen en medicina preventiva nos avisan para que no iniciemos el tratamiento biológico hasta pasadas 6 semanas después de la vacunación. Cuando al paciente se le va a poner un tratamiento biológico es, por ejemplo, el rituximab, el belimumab, que algunos tenéis, se os deriva a medicina preventiva, que hace una valoración del estado vacunal del paciente y va a seleccionar las vacunas que debéis de poneros. Os entrega además una cartillita con todas las vacunas que os corresponde poner, las fechas, y con esa cartilla el paciente acudís a vuestro centro de salud y en vuestro centro de salud se os ponen las vacunas que corresponden. ¿Y qué vacunas son estas? La gripe, fundamental. La gripe es una vacuna que sí o sí debéis de poneros. Todos los años en la campaña vacunal de vuestro centro de salud debéis de pedir cita y todas las sociedades científicas están alineadas en que esta es una vacuna fundamental para poner. El Haemophilus influenza es otro tipo de vacuna que produce infección respiratoria, que se pone en medicina preventiva, quizás no está disponible en el centro de salud, pero la gripe es fundamental. El neumococo es una vacuna que nos va a prevenir de infección por neumonía. La vacuna que hay actual es una dosis única, es una vacuna que llamamos 20 valente porque protege frente a 20 variantes de ese bichito que produce la neumonía. Antes había una pauta diferente, muchos de vosotros quizás en vuestra cartulina tenéis que se utilizaba una pauta con una vacuna 13 valente y a continuación una vacuna 23 valente. Si tenéis dudas de qué vacuna tenéis puestas y cuándo debéis de vacunarlos, podéis acudir a vuestro centro de salud donde la enfermera tendrá codificado vuestro historial de vacunas y se sabe perfectamente qué vacuna tenéis puesta y en qué fecha. Los pacientes que tengáis esta pauta se puede recibir la vacuna 20 valente 5 años después de haberos puesto la 23. Es una dosis única que nunca va a necesitar recuerdos. Si solamente habéis recibido la 23 valente, al año de recibirla ya podríais ponerlo esta 20 valente y como decimos, con una sola vez estaríais cubiertos. La vacuna frente al COVID. Es una vacuna firmemente recomendada por todas las sociedades científicas también. Ya sé que muchas veces en la consulta son muy reticentes, sobre todo
después de unos años de pandemia cada vez hemos observado que la gente no se pone la vacuna del COVID. Todas las sociedades nos dicen que hay mucho mayor riesgo el coger un COVID y las secuelas del COVID que los efectos secundarios que pueda producir la vacuna. La vacuna del herpes zóster en Cantabria está financiada para adultos a partir de 65 años, tengan o no tengan enfermedad inmunomediada. Son 2 dosis y lo que sí que establece son grupos de riesgo para mayores de 18 años. Entonces, vosotros sí que estaríais entre estos grupos de riesgo, ya que lo incluye como pacientes que estén tomando tratamiento inmunosupresor, como puede ser la prednisona, y un inmunomodulador, que puede ser el Dolquine. Con lo cual, prácticamente todos los pacientes con lupus podríais estar en este supuesto y recomendamos ponerla. El recuerdo de tétanos. Esto es igual que para población general, se considera correctamente vacunada una persona cuando ya ha recibido 5 dosis de adulto. Y llegamos aquí al caballo de batalla, a la vacuna del virus del papiloma. Todos los pacientes, las mujeres con lupus, tienen mayor riesgo de infección debido al papiloma humano. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que este sistema inmunológico que tenéis vosotros alterado, le es muy difícil eliminar la infección. Por lo tanto, esta infección se cronifica y va produciendo lesiones que en primer momento son lesiones de bajo grado en el cuello del útero, en el cervix, que pueden avanzar a lesiones de alto grado y de estas lesiones de alto grado acabar en cáncer de cervix. Es una vacuna que no está financiada en el sistema en Cantabria, vamos, en Cantabria y ninguna otra comunidad del Sistema Nacional de Salud. Es universal para niños y niñas. Se empezaron por las niñas, hace unos años se incluyeron a los niños. Es una vacuna que se les pone a los niños desde los 12 años. Aproximadamente todas las mujeres de unos 32, 33 años ya están cubiertas por la campaña inicial para niñas, pero el problema lo encontramos en las mujeres a partir de esta edad. Hay una serie de supuestos en los que sí que está financiada una serie de síndromes, pero sí que nos dicen que las mujeres que tengan lesiones debidas al virus del papiloma humano, que se hayan tenido que realizar una conización del cervix, del cuello del útero, debido a estas lesiones, o tenga el síndrome de verrugas, en estos casos sí que está financiada. Hay muchas mujeres que habéis llegado a nuestra consulta que en estos casos, que además que lo desconocíais, pues que lo sepáis, que si estáis en estos casos sepáis que esta vacuna está financiada en estos casos y además es muy importante ponerla. Son 3 dosis en adulto. Hay 3 vacunas disponibles. Nosotros recomendamos siempre que sea Gardasil 9. ¿Por qué 9? ¿Por qué es Gardasil 9? Porque protege frente a 9 serotipos distintos del virus que es capaz de producir cáncer. Las 3 dosis, el coste de las 3 dosis es aproximadamente unos 500 euros, algo más puede pasar. Entonces, el que se incluya esta vacuna en las mujeres con lupus es una cosa que nosotros insistimos, y siempre con medicina preventiva estamos en un tira y afloja, y medicina preventiva con la Consejería de Sanidad, a ver si en algún momento esta vacuna podría extenderse a las mujeres con lupus como grupo de riesgo sin tener que llegar a tener lesiones. Se trabajará, estamos trabajando en ello. Estos son los datos de vacunaciones que tenemos de la consulta de control estrecho. Entonces, el 41% de los pacientes ya habéis sido vistos en medicina preventiva. No tanto es porque ya os decimos que a medicina preventiva se deriva cuando vais a pasar a un tratamiento biológico. Si no lo necesitáis, lógicamente estos pacientes no van a ser derivados allí. Se mira también la serología de los virus que producen hepatitis B y hepatitis C, que eso generalmente ya tenemos
mirado en el 70% de los pacientes. Y como os decía antes de la tuberculina y el mantús, que hacíamos mantús, booster, lo miramos en sangre con los IGRAS, hacemos radiografía de tórax. Pues 37 pacientes hemos detectado en la consulta que tenían una tuberculosis latente que hay que tratar antes de iniciar el tratamiento biológico, y aún así, siendo tan escrupulosos, 11 pacientes sí que habían tenido o hicieron una tuberculosis. En cuanto a los datos de vacunación, hay un dato aquí engañoso, porque si veis aquí nos dice que el 95% de los pacientes han recibido la vacuna del COVID, pero hemos tenido en cuenta que ha recibido alguna vacuna de COVID. Se considera un paciente correctamente vacunado cuando ha recibido al menos 5 dosis ya de vacuna de COVID. Tener en cuenta que en la pandemia recibimos ya casi 4 ya en la primera tanda, con lo cual es una vacuna que actualmente es anual. Se pone en la campaña de vacunación de la gripe en el centro de salud a la vez, que vosotros podéis solicitar. De hecho, cuando os llaman por teléfono siempre os preguntan ¿solo gripe, gripe y COVID? Pues nosotros recomendamos COVID. Sí que hemos observado la tendencia de los últimos años de que la gente no se vacuna del COVID, sí se pone la gripe, pero no se vacuna del COVID, y de verdad que es una vacuna recomendable. Y fijaos también la baja tasa de vacunación, el 9% solamente de personas vacunadas contra el virus del papiloma humano. Otra estrategia para prevenir el cáncer de cervix es adherirse al screening de citologías. En el Gobierno de Cantabria está estipulado que se debería hacerse una citología cada 3 años entre los 25 y los 65 años de edad. Nosotros creemos que esto se queda corto en este caso para las mujeres con lupus. Nosotros recomendamos que la citología debería de ser anual, y mientras la mujer mantenga una vida sexualmente activa, sin cortes de edad, ni por abajo ni por arriba. Porque realmente este virus se transmite manteniendo relaciones sexuales, no hay otra forma de adquirirlo. Luego, mientras la mujer sea sexualmente activa, debería de plantearse la vacunación. En cuanto a la neoplasia cervical, fijaros que el 86% de las pacientes tenían una citología hecha. El 13 de ellas sí que tenían ya una infección, sí que habían tenido infectadas por el virus del papiloma, y además de este 13% de las que estaban infectadas, fijaros que el 81% tenían serotipos de los que producen el cáncer. Los serotipos oncogénicos, que son precisamente esos de los que nos va a proteger la vacuna. Estos son, muchas veces, si tenéis el informe, si habéis hecho cuando vais a la citología y recibís el informe, aquí abajo ya vemos cuáles son los serotipos de alto riesgo, y estos son los serotipos que son los que más fácilmente van a producir cáncer de cervix, especialmente el 16, que además hemos visto en trabajos que es el que más frecuentemente se encuentra. Y como hablábamos también, el riesgo cardiovascular. Los pacientes con lupus tienen 5 veces mayor riesgo sin fumar, los que fuman más, pero aún aquellos que no son fumadores, 5 veces más riesgo de padecer un evento cardiovascular, ya sea un infarto o un accidente cerebrovascular que la población en general. Además, ¿por qué este riesgo? Porque además de los factores clásicos de riesgo cardiovascular que conocemos, como puede ser la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el lupus nos acompaña a un proceso inflamatorio crónico, que es un proceso inflamatorio muy similar al que va produciendo la placa de colesterol en las arterias, y que genera la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, valorar el riesgo cardiovascular de los pacientes con lupus para nosotros es algo fundamental y que hacemos habitualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay unas calculadoras online que en realidad son algoritmos matemáticos, y nosotros utilizamos básicamente estos dos, simplemente para que lo sepáis. El SCORE2 es el algoritmo que recomienda utilizar la Sociedad Europea de Cardiología e Hipertensión,
y por lo tanto al ser europeos es el que utilizamos nosotros, y luego nosotros utilizamos otro que nos gusta mucho, que es el Currys. Es un algoritmo desarrollado por los británicos. Cuando lo desarrollaron también era europeo, ahora ya no se puede decir que es un algoritmo europeo. ¿Y por qué nos gusta tanto? Bueno, vamos a ver primero, ¿qué significa el score? El score lo que predice es la posibilidad de padecer un evento cardiovascular, ya sea mortal o no mortal, en 10 años en población europea entre los 40 y los 69 años. Y luego tienen un algoritmo derivado para las personas de 70 años y más, que lo denominan SCORE2 OP. ¿Por qué nos gusta el Currys tanto? Porque el Currys lo que nos permite es asociar diferentes variables, además de la edad, el sexo, el nivel de colesterol, si el paciente fuma, o la tensión arterial, que serían las variables con las que calcula el riesgo vascular del paciente. El Currys tiene una pestaña específica para el lupus, con lo cual tiene en cuenta específicamente el lupus. Además, el consumo de corticoides, la obesidad y todo esto, al añadir información, lo que hace es que sea un algoritmo mucho más sensible en cuanto a la predicción del riesgo vascular del paciente que el SCORE2. Aún así, se nos queda muy corto. Siendo mucho más sensible el Currys que el SCORE2, ambos algoritmos infraestiman el riesgo cardiovascular del paciente. ¿Y qué nos encontramos en consulta? Nosotros hacemos siempre una ecografía arterial de las arterias carótidas. El estado de las arterias carótidas se correlaciona casi en un 95% de cómo están las coronarias, con lo cual si nos vamos a encontrar placas de colesterol en las arterias carótidas, tenemos placas de colesterol en las arterias coronarias del corazón y por lo tanto estamos predispuestos a un infarto. Hay muchos, ya sé que hay muchos de vosotros, sí que esta consulta para hacer la ecografía de carótidas solo se hace una vez al mes, nosotros la hacemos 2, entonces yo ya sé que vienen pacientes a veces y a mí cuando me habéis hecho esto, cuando me toca, lo sabemos, tenemos el listado, se os va a hacer a todos, nada más que el doctor que lo hace, evidentemente, viene un día al mes y procuramos ahí meterle todos los que podamos para tenerlo hecho, pero os lo vamos a hacer a todos. Hay muchos pacientes que incluso no entienden muy bien el riesgo cardiovascular. Nos vienen muy bien estas charlas porque a veces no le dan la importancia que tiene a esta consulta de una ecografía del cuello me van a hacer, y cuando no vienen o cuando les llamamos para acudir no acuden. Pues que sepáis el valor que tiene acudir, por favor. Si alguno se lo piensa y ha dicho que no o no ha podido ir, llamar a la consulta que os recitaremos porque es muy importante. Fijaos cómo es una placa. La placa se va formando ahí en la pared de la arteria, va estrechando la luz, incluso hasta llegar a obstruirse, y lo que pasa es que la sangre no puede pasar por aquí y todos los tejidos que están detrás no les llega la sangre y ese tejido se muere. Eso es un infarto. ¿Cuáles son los datos que nos hemos encontrado nosotros en la consulta? Como os decíamos, las calculadoras de riesgo cardiovascular. El SCORE2, que es lo que nos dice nuestra Sociedad Científica de Cardiología que debemos de utilizar. Fijaros, riesgo muy alto, el 2,2% de los pacientes que hemos visto. Riesgo alto no llega al 23%. El Currys, mucho más sensible. El riesgo alto lo estiman el 40% de los pacientes. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que al hacer la ecografía de carótida, el 45% de los pacientes tenían placas. Esto supone que en el momento que un paciente tiene una placa, pasa a ser un paciente de muy alto riesgo cardiovascular directamente. Lo que diga el algoritmo. En este momento, el paciente es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular y necesita tratamiento preventivo. Generalmente se os pone una estatina para reducir las cifras de colesterol, aún teniendo las cifras dentro de lo normal del colesterol. Hay muchos pacientes que nos encontramos que tienen placa y tienen cifras de colesterol normales dentro de la normalidad. Luego no entienden muy bien por qué se os pone.
pero es que esta placa con el tratamiento va disminuyendo de tamaño, ¿eh? Y por eso debemos de ser muy, muy exhaustivos con esto. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado, que os hayan quedado los mensajes claros. Sobre todo, ya sabéis, dieta, ejercicio, dejar de fumar.